Sufragio efectivo, no reelección. Francisco y Madero. Si recordamos nuestra historia, la no reelección en México fue implantada por razones de peso. 30 años de dictadura porfirista, con el anterior precedente de Santana, dieron al pueblo mexicano la sabiduría para reconocer e instituir mecanismos que impidieran que el poder se concentrara y se eternizara en un solo individuo, en una sola persona. En 1911, la Revolución Mexicana estalla. Con el anatema maderista de sufragio efectivo no reelección, el pueblo mexicano encarna la lucha frente al tirano. El tirano que lleva 30 años eternizado en el poder, gobernando con puño de hierro. Hoy, a 100 años de esta gesta, la gesta revolucionaria, sería una traición a nuestra historia y a nuestros principios implantar la reelección en México. ¿Por qué? ¿Es acaso que entre los 100 millones de mexicanos no podemos encontrar a 500 diputados y a 128 senadores diferentes cada 6 años? Personas preparadas. ¿Es acaso que nuestras universidades no pueden generar ese talento académico que se requiere en el Congreso de la Unión para que cada 6 años o cada 3 lleguen ideas nuevas e innovadoras, personas con nuevas ideas, personas que han estado en contacto con la gente, no personas que viven enclaustrados en San Lázaro o en discotecas? Por no hablar de la presidencia de la República, donde el presidente vive en una casa de cristal durante 6 años. Necesitamos que nuestros representantes, diputados, senadores, presidentes municipales, el presidente de la República, esté en contacto con el pueblo y que cada 6 años una persona o personas surja entre el pueblo para ir y representar a México en los más altos cargos o inclusive en los más modestos. Creemos en la democracia participativa, donde todos los ciudadanos tienen la posibilidad de estar por un cargo, no nada más una élite que se reparte el poder una y otra vez, como pasa en Estados Unidos, donde del presidente Bush padre pasó a la familia Clinton, pasó de nuevo a la familia Bush durante 2 periodos y por poco vuelve a regresar a la familia Clinton. En una democracia donde 2 familias intercambian el poder por 20 años, ¿a eso le podemos llamar democracia? ¿A eso le podemos llamar que es un gobierno del pueblo o para el pueblo? Yo creo que no. Necesitamos, si bien buscar mecanismos de rendición de cuentas para nuestros diputados, que es uno de los principales argumentos que se erigen, los mecanismos de rendición de cuentas que debemos implantar deben de basarse en la lógica de la transparencia, ya debatida aquí por mis predecesores, en la lógica de que los diputados se hagan responsables y se les haga responsables por mecanismos diferentes a la reelección, porque ¿qué más les van a ofrecerles un premio? Un premio por portarse bien, un premio por hacer lo que deben de hacer, según el argumento que me imagino que mis contrincantes dirán. Pero ¿no es acaso que ellos tienen un deber? ¿No es acaso que al postularse ellos ya se comprometen a hacer lo mejor por México sin importar que los vayamos a reelegir o no los vayamos a reelegir? ¿Es acaso que para que las personas funcionen en sus puestos, que para que las personas funcionen en sus puestos les tenemos que dar una zanahoria que vayan a perseguir? Por favor, yo creo que la sociedad mexicana es más madura que eso y que esperamos que la clase política se renueve una y otra vez. Es cuanto. Gracias, Alejandra. Recuerdo a los participantes deberán concretarse exclusivamente al tema que les correspondió debatir, en este caso, si quieren una elección en México. Es el punto de el representante del Partido Convergencia, Juan Manuel González. Gracias también al ministro de la Comisión. Empezar a debatir el asunto de la reelección anteponiendo como una barrera protectora el uso porfirista, qué pena. Qué pena, yo digo,
porque quienes hablan en este sentido se olvidan que la democracia no se acaba, es decir, la posibilidad de elegir no se acaba si se repite. Entonces, seamos claros, la religión significa, entre muchas otras cosas, poder tener una continuidad de gobierno, una continuidad que no solo en este país se requiere de manera urgente, sino que además permita la consolidación de los grandes proyectos de mediano y largo plazo que, por desgracia, a través del noviciado, de la novatada o del oratorio de algunos, se han tenido que limitar precisamente porque han sido años perdidos mientras aprenden o consolidan los mandatos. Qué pena que hablar en aras de otros tiempos se le dé espalda a la modernidad. Y fíjense, es cierto que en la democracia se requiere la participación, pero la participación no es, y con mucho ruido, no es un afán inmediato, mucho menos podemos estar esclavizados a buena voluntad. Si no empezamos a profesionalizar este país, si no tenemos políticos de altura, si seguimos teniendo, y perdón que lo mencione, pero por ahí está instalado Macedonia, gente de este nivel, entre muchos otros, por mencionar solo algunos, pues vamos a seguir teniendo personas que a la buena de Dios empiecen una gestión que radique únicamente en el populismo, que radique únicamente en las buenas intenciones y que desafortunadamente los grandes proyectos en este país sigan quedando soslayados a las mejores intenciones de otros que los desesperen. Fíjense lo lamentable que ha sido, por ejemplo, y lo digo con el ánimo de comentar acerca de los políticos. ¿Qué ha pasado con los politólogos en este país? Tal parece que vamos a ver. Parece que somos la clase en peligro de extinción. ¿Por qué? Pues precisamente porque personas que no tienen ni la más remota idea de lo que es la teoría política, la teoría del Estado, la sociología política, entre muchas otras cosas que se deben entender, ya no digan procesos de administración pública. O sea, lo más elemental. Personas que llegaron como simples acarreadores. ¿Qué caray? Ellos son los que nos gobiernan. Ahí están las declaraciones en el periódico. Ahí están todas y cada una de las acciones de gobierno. ¿Para qué? Para que en este país tengamos los índices de desarrollo que todavía tenemos. Sí, pequeños índices de inflación, claro. Pero ¿dónde están estos proyectos de largo plazo que hubieran fortalecido la economía nacional? Vean ustedes, y lo digo con toda emoción, a mí me pareció exquisito y maravilloso el asunto de los Juegos Olímpicos. Eso, señores, no se logra gobernando cada tercer día un millón. Debe de haber continuidad, debe de haber una claridad exacta de lo que el gobierno es y operarlo al servicio del pueblo. Atender a que la democracia se rompe por el hecho de la reelección o de que el gobierno pierde la brújula en favor del pueblo por el hecho de que un gobernante que hace las cosas bien pueda repetir, qué pena, qué equivocado es el argumento. Gracias a Manuel González. Toca el turno ahora de América. Bueno, hablamos de China. Eso se logra con una dictadura totalitaria, nada más para hacer, ¿no? Digo, si vamos a ver, hay que hacerlo completo. Hablan de populismo y dices que evitaría el populismo la religión, pero yo nada más quiero
pensar en el caso de Hugo Chávez, que llegó a través de mecanismos democráticos y que ha buscado reelegirse a base de populismo. A Dios gracias, para los amigos venezolanos, el referendo que hicieron apenas este año evitó que la reforma constitucional eternizara a Chávez para siempre. Digo, nomás, porque no hay populismo más peligroso que el que se ejerce desde el poder. ¿Por qué? Porque en el poder tiene recursos para mantener políticas populistas. O sea, no puedes decir que la reelección será diferente, porque lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque los políticos van a tener una serie de recursos que no van a usar para políticas de largo plazo, como tú dices, sino que la van a usar para pensando en la próxima elección, ¿no? Dicen por ahí, ahora que no recuerdo, también no me acuerdo del autor, que el buen político piensa en la próxima elección, los estadistas piensan en la próxima generación. Francisco y María de estadistas. Ahora sí, dices que la modernidad, pero perdóname, quieres regresar a un esquema que estuvo antes del porfiriato, quieres regresar al esquema donde elegimos y se terminaban el poder Porfirio Díaz y Ignacio López de Santana. Digo, yo no veo la modernidad ahí veo anacronismo, veo regreso al pasado. O sea, perdóname, pero yo estoy invocando a Madero, tú estás invocando a los esquemas anteriores a Madero. Entonces no puedes decirme que estoy dando un salto atrás, que tú eres la modernidad, con el debido respeto. Ahora tú hablas de personas que saben de política, políticos o estadistas o no sé. Tú puedes ver libros de teoría política, estoy pensando en Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, Anton Giles, que seguro conocerás, y en todos puedes encontrar el elemento, en teoría constitucional comparada de Giovanni Sartori, puedes encontrar un análisis puntual de que la reelección no necesariamente hace un sistema más o menos democrático. Lo hace a partir de que se respeten derechos humanos, de que haya libertad de expresión. Un sistema es democrático a partir de que haya rendición de cuentas, a partir de que haya transparencia. A partir de eso, un sistema es verdaderamente democrático. La reelección por sí mismo no te lo da, no te resuelve el problema, pero te genera otro. O sea, no podemos seguir hablando de este tipo de palacios, porque si vamos a citar en el abstracto las ideas de los teóricos políticos, pues hay que citarlas un poco más o menos bien. Ahora bien, experiencias internacionales, pues existen. Ya la cité, Estados Unidos, está, no digamos un país auténtico, pero está el detalle de que se terminan el poder familias y clases políticas. Tenemos el caso de Venezuela, tan peligroso como puede sonarnos a todos los mexicanos, o a todas las personas que vemos esta, o sea, desde fuera, no que tú ya de la voluntad, claro. Tenemos otros casos en países subdesarrollados, donde a base de las armas, una persona, y de que existe el principio de la revolución, una persona se permite en el poder durante décadas. Queremos que esto pase en México, queremos abrir la caja de Pandora, queremos que el día de mañana nos levantemos en medio de una dictadura, de un gobierno corporativo, de un gobierno que genere corporaciones que le respondan a él con su voto y a cambio de los cuales el gobierno le suelta renta. Digo, a mí se formaron los grandes sindicatos como el sindicato de maestros, el de electricistas, el petrolero, a base de la eternización de que el gobierno daba preventas a cambio de votos. Y si se permite la reelección, esto se va a utilizar, porque si es eficaz cuando hay elección, cuando hay elección va a ser todavía más. Es bueno, compañeros. Gracias, Fernando. A veces parece difícil, pero es una de las herramientas más conocidas. Cuando se acaban los argumentos, te viene la diferencia. Y bueno, no necesariamente la diferenciación propia, puede ser cualquier persona.